Vamos muy bien de tiempo esta mañana. Afortunadamente mañana es festivo, entonces hoy podemos, tener un servicio de 3 horas de mensaje, no hay problema. Reposados y tranquilos. Muy bien. Tomen sus Biblias a Primera de Tesalonicenses. Estamos estudiando el libro de Tesalonicenses. Habíamos cortado un poquito por el tema de algunas actividades de la iglesia. De antemano, gracias a la iglesia por la celebración del domingo pasado, todo el cariño, el amor manifestado a este servidor, y gracias por todo el aprecio que han tenido también con mi familia. Agradezco a toda la iglesia, todo su trabajo, su empeño, y con los desafíos que tenemos por delante terminando año. Tenemos el desafío de cumplir la meta de ir al retiro de damas. Usted me dirá, pastor, pero ese es un desafío para la iglesia inmenso, porque ¿sabe qué? Hay alguien que no quiere que vayamos. Satanás. Tenemos un desafío con el campamento de niños, y hay alguien que quiere que no vayamos. ¿Quién? Satanás. Y hay también un desafío que es la celebración del tiempo de Navidad de los niños. ¿Y qué quiere? Hay alguien que no quiere que lo celebremos. ¿Por qué? ¿Quién? Satanás. Entonces tenemos desafíos de este año, terminando año, y también tenemos un desafío de la ampliación rápidamente del Salón de Caballeros, para que nuestro hermano Octaviano siga con nosotros unos 30 años más. Amén, amén. Esa obra hay que hacerla. Hoy estamos orando, los caballeros se les presentó el proyecto allí con nuestro hermano Paulino, y vamos a empezar a orar para poder ampliar 20 sillas más. El proyecto es poner 20 caballeros más allí. Estamos en 25 y 20, son 45 caballeros que podremos tener, que yo necesito hombres en la iglesia. Las damas, por supuesto, pero necesito caballeros para que podamos tener sacerdotes en hogares y columnas de la iglesia también. Amén. Amado Padre, esta mañana abrimos tu palabra con temor y temblor, porque queremos, Señor, que hables a nuestro corazón. Damos gracias, Señor, al Dios de la Biblia, al Dios creador de todo. Damos gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro amado Salvador, y por el Espíritu Santo que hoy, Señor, nos hará entender y discernir lo profundo que hay en tu corazón y en tu mente, Señor. Permítenos abrir nuestras vidas para entender y comprender de la necesidad de un Cristo en nuestras vidas, de una salvación, de caminar en santidad, en integridad, y como acabamos de cantar, Señor, en solamente en ti libertad. Solamente, Señor, puede dar paz en tus brazos y reposo. Solamente, Señor, hay un propósito en la vida si te vemos a ti. Lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Libro de Tesalonicenses, vayan conmigo, espero que todos tengan Biblia, si no yo les presto una Biblia. Pero libro de Primera de Tesalonicenses es un libro que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, fundada allí en el libro de Hechos. Y Pablo funda esta iglesia y quedan unos hermanos allí, una iglesia pequeña. Muy seguramente yo estaba pensando y reflexionando, esa iglesia tuvo que ser como la nuestra, así, pequeña, un grupo de hermanos amorosos, y Pablo los había fundado muy bien en doctrinas fundamentales, doctrinas de la salvación, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de Dios, la doctrina de escatología o de futuros. Entonces vemos que Pablo los deja allí fundados y él se va. No se va no porque quiera, sino porque Pablo es perseguido, y sale corriendo con Silas y con Timoteo, y tienen que salir porque los iban a encarcelar, y obviamente iba a pasar lo que pasó en Filipos, ¿de acuerdo? Pablo viene de Filipos y pasa ¿a dónde? Aquí a Tesalónica. ¿Qué pasó en Filipos? ¿Recuerda? ¿Estaba en dónde Pablo? En la cárcel. Hago un pequeño paréntesis, me gustó esto que estuve pensando esta semana. Pastor, es que hay gente que ora acostada, eso es falta de respeto. Y yo estaba pensando, ¿sabe cómo oró Pablo? En el cepo, en lo oscuro y encadenado. No importa la condición, es el corazón. Es el corazón. Pablo oró encadenado. No importa la condición, hay que siempre orar. Amén. Y cerramos ahí. Muy bien. Entonces llega allí, funda la iglesia y sale, pero la iglesia, Pablo se va con una gran preocupación pensando, ¿y estos hermanitos qué va a hacer de ellos? Son nuevos en la fe, son niños en la fe. Es una iglesia que hasta ahora está creciendo. Tienen niños, tienen damas, tienen jóvenes, no saben qué hacer. Y Pablo se fue con una gran preocupación como padre amoroso y espiritual de estos hermanos. Cuando llega allí en el capítulo 3, recuerden, estoy haciendo un pequeño resumen, manda a Timoteo, y a Timoteo le dice, ve y me averiguas qué está pasando.
Timoteo vuelve y regresa, ya viendo, ellos ya están yendo para Atenas, y regresa a Timoteo y le dice, Pablo, ¿sabes qué está pasando? Son unos hermanos maravillosos, Dios está haciendo cosas maravillosas. Y el capítulo 1, simplemente lo voy a resumir así. El capítulo 1, Pablo escribe diciendo, ustedes son una iglesia modelo. Una iglesia que se ha distinguido por su fe, por su amor y por su servicio y por esperar a Cristo. Me encanta el versículo, vayan al capítulo 1, versículo... estoy en segunda, perdón. Con razón no lo he encontrado. Capítulo 1, versículo 10. Y Pablo cierra con este versículo: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo dice, ustedes como iglesia han entendido que es una iglesia modelo. Es una iglesia que se mueve a llevar el evangelio. Es una iglesia que demuestra a Cristo en su corazón como iglesia, como comunidad. De ahí que el Señor dijo, ¿cómo sabrán que somos de Él? Por nuestro amor sabrán que somos de Él. ¿Cómo sabrán que somos sus discípulos? Por nuestro amor, por el carácter. Y Pablo dice, ustedes son una iglesia maravillosa, han entendido, pelean la buena batalla de la fe, trabajan con corazón y aún más, guardan de esta manera su trabajo esperando a Jesucristo. ¿Sabe cuál es la esperanza de esta iglesia? Que Cristo venga por nosotros. ¿Sí lo sabía? El versículo 10 está diciendo Pablo, y ahora cierra con eso diciéndoles Pablo, la esperanza de esta iglesia, ahora, localmente es buscar otro lugar, sí, pero nuestra esperanza es mucho más allá. ¿Cuál es? Esperar a Jesús, que un día vendrá por su amada iglesia. Cerramos ahí porque Pablo los anima, los exhorta y digamos los felicita siendo una iglesia. Y cierro con esta pregunta. Cuando Juan escribe Apocalipsis, recuerda, le escribe a cada iglesia. Y en cada iglesia el Señor le dice, bueno, eres una iglesia así, pero tengo algo contra ti. Me da temor y temblor pensar que el Señor puede decir, iglesia Vallejo Zafá, muy lindo, traen el refrigerio y hacen aquí, pero tengo algo contra ti. Espero que el Señor no tenga nada contra nosotros. Espero que simplemente amemos al Señor, lo sigamos, le sirvamos, le temamos, le adoremos con todo el corazón y que seamos una iglesia movida por el perdón, sincero y no mentiroso. Eso aprendimos esta mañana. Un perdón sincero y no mentiroso, un amor que se manifieste en misericordia, una iglesia que sea ejemplo de lo que nos rodea. Porque a veces empiezan las luchas, las diferencias, y eso no es una iglesia modelo. Qué lindo cuando usted traiga un familiar acá y digan a su familiar, oiga, yo encontré algo diferente. Hay personas diferentes. El mensaje que escuché fue consistente en la palabra de Dios. Me sentí como en casa y alguien me dio la mano y me dijo bienvenido. Esa es la iglesia. Capítulo 2, entramos ahí. En el capítulo 2, Pablo ahora habla de que ellos tienen que servir, tienen que ser un siervo modelo o una iglesia modelo en servir. Quiero que vayan al versículo 9 del capítulo 1 y para unirlo con el 2. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Ok, Pablo está diciéndole a los hermanos, ustedes hicieron un cambio magnífico, real, auténtico, una conversión, no solamente una cosa académica o mental, sino que lo bajaron al corazón y fueron transformados por la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes se han convertido. No solamente es una decisión externa, sino una transformación interna. Y Pablo dice al final, mire lo que dice, esa transformación tiene un propósito, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? ¿Para qué? Servir a Dios, y de ahí lo que Dios ponga en nuestro corazón como iglesia, avanzar en ese proceso. Repito, cada actividad de la iglesia tiene un propósito.
no es pasarla rico acá, no es que me hagan sentir bien, no es solamente comer algo, el propósito es que Cristo sea formado en su vida y usted tenga una realidad de relación con Cristo, no que solo seamos profesantes o religiosos. Tengan mucho cuidado con eso, no caer, porque eso es fácil caer en la religiosidad, en el formalismo, en el legalismo. Vengo de buena corbata, pero mi corazón está ¿qué? Mal con el Señor. Cuidado con la religiosidad en ese sentido y el legalismo. Pablo dice, la iglesia está para servir. Entonces el capítulo 2, Pablo dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis. Y este capítulo, que vamos a ir hasta el versículo 20, no creo que alcancemos, pero vamos a dividirlo. Pablo va a dar unas características de un verdadero siervo. Y para servir al Señor, no sirvo simplemente porque se me ocurrió, o voy a hacerlo, o solamente tengo la intención. Hay unas condiciones que Pablo pone en el camino para todo aquel que queremos servir al Señor. Veamos las primeras. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran ¿qué? Oposición. La primera característica de un verdadero siervo es que predica el evangelio. Si usted hace parte de la vida de Cristo, de la salvación por gracia, usted está para servir, pero su primer objetivo es predicar el evangelio. El verdadero siervo siempre será un testigo. Recuerden la gran comisión. ¿Qué dijo la gran comisión? ¿Me seréis qué? Testigos. El testigo es el que cuenta lo que ha visto y lo que ha pasado en su vida y lo que le ha transformado y le ha impactado en su vida y atestigua sobre eso. Entonces el primer requisito es: pastor, yo quiero servir al Señor. Muy bien. ¿Y tú presentas a Cristo donde vas? ¿Tu vida es una predicación viva? ¿Tu boca es expresión de amor y de evangelio? ¿O simplemente tú dices que quieres servir, pero no predicas el evangelio? La esencia de servir es predicar el evangelio. No tendría sentido. Todo aquel que sirve en la iglesia, las cosas más ínfimas, abrir la puerta, el sonido, todo eso tiene que ir buscando ¿qué? Predicar el evangelio a todo aquel que se acerque a tu vida. Sigamos avanzando. Entonces, primer requisito, el evangelio. Ahora, recuerden, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hago un pequeño paréntesis. Pastor, ¿cuánto tiempo debo predicarle a mi familia? Son necios, no me escuchan, se burlan de mí. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el Señor vuelva. No lo deje de hacer, porque la palabra de Dios que nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es una espada de dos filos. La palabra de Dios hace su trabajo. La palabra de Dios discierne pensamientos, rompe corazones. No deje de presentar el evangelio. El verdadero servicio de un servidor es presentar siempre el evangelio. Pastor, pues yo no estoy en la fe, no conozco mucho de la Biblia, no tengo instituto, no tengo formación. Yo solo le voy a decir algo: hable lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Lo puede hacer? ¿Cristo ha hecho algo en su vida? Sí. Cuente eso, cuéntelo. Yo era esto, o pasaba esto en mi vida, o mis pensamientos eran oscuros, mis intenciones de autoagraderme y quitarme la vida, el de no tener un propósito en la vida, pero un día conocí a Cristo, conocí esta cruz, y ahora mi vida es nueva, mi pensamiento es renovado, y ahora estoy vestido con Jesucristo, y ahora tengo la mente de Cristo. Cuéntelo, cuente lo que Cristo ha hecho en su vida, y eso es lo único que tiene que hacer, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Sigamos. Versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo dice aquí que él exhortó. Ahora, la exhortación no es solamente parte de la predicación, la exhortación es ánimo. Y Pablo está diciendo que esa exhortación, las características que tiene es que no fue de un falso maestro, no fue con engaño, con astucia, con ninguna de estas situaciones, sino Pablo está diciendo claramente
que de esta manera él predicó este evangelio, sin ningún tipo de error, ni impureza, ni fue ¿qué? Por engaño. Pablo se presenta acá entonces, hasta acá, y estamos viéndolo, Pablo se presenta como un siervo. Ahora uno dice, ¿cómo Pablo escribe esto? ¿Cómo logra transmitir esto? Porque él está hablando de sí mismo. El primer siervo que uno conoce, Pablo diciendo, yo soy un siervo, y habla en primera persona diciendo, yo les traje la palabra de Dios, yo los exhorto, de tal manera que está mostrando su carácter como siervo. ¿Qué significa ser siervo? Si ustedes van a Romanos capítulo 1, versículo 1, vayan allí atrás. Es muy interesante como Pablo se presenta, y en muchas de sus cartas, Pablo se presenta de esta manera. Vayan a Romanos capítulo 1, versículo 1. Muy bien. Dice así. Romanos 1:1. Dice, Pablo, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál es el primer título o la presentación de Pablo? Siervo. La palabra siervo en el griego que él usa es una palabra que significa total entrega y sumisión voluntaria, diciéndole al dueño, nunca quiero ser liberado. Esa es la palabra siervo que usa Pablo. El griego tiene es muy interesante porque el griego puede usarse de maneras, tiene muchas palabras que pueden ser símiles, pero tiene grandes significados. Y aquí en esta palabra, Pablo usa una palabra que se llama doulos, esa es la palabra siervo. Significa que está atado a Dios como siervo voluntario por amor y nunca quiere ser liberado. Pablo por eso dice, ese siervo de Primera Tesalonicenses soy yo. Yo quiero que ustedes sean unos doulos, es decir, unos siervos que de tal manera prediquen el evangelio, que de tal manera exhorten de esta manera, sin falsedad y sin engaño. Ahora, falsos maestros. Hagamos un pequeño paréntesis acá. Tenemos un grave problema en este siglo, en los falsos maestros, y eso está en las redes sociales así. Usted se mete a las redes sociales y encuentra N,000 predicadores con N,000 posiciones, con situaciones doctrinales y hasta rayan en lo hereje. Y hay que tener mucho cuidado con eso y tener mucho discernimiento. Y uno dice, ¿cómo hago yo para saber qué es bueno y malo? Póngalo a la luz de la regla de oro, la Biblia. Lo que no esté aquí, no lo crea. Lo que está mal interpretado, no lo crea. Permita que el Espíritu Santo le enseñe a tener discernimiento de lo que hay aquí en la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, yo os exhorto, no como más falsos maestros, no con engaño, sino con la palabra de Dios. Sigamos, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. El versículo que estamos aquí disertando, la primera parte, es que el siervo es aprobado por Dios. ¿Sabe que ni siquiera el pastor hace la aprobación? Solamente yo hago como una aproximación, un tamizaje, el tratar de ver que este hermano sea un ejemplo en carácter, pero quien lo aprueba a usted, quien lo llama para servir, ¿quién es? Dios. ¿Quién lo quita del servicio? Dios. ¿Qué hace el pastor? Simplemente yo tengo una autoridad delegada de Dios. No, yo no soy autoridad. Que el pastor es la autoridad. No, la autoridad nuestra autoridad y práctica de fe es la palabra de Dios. ¿Y qué hago yo? Saco esta autoridad y la llevo al terreno para ver que a la luz de la palabra de Dios este hermano sea confrontado en su vida y si realmente está aprobado. Por eso hago un paréntesis, hermanos. Cuando yo me acerque y le diga, hermano, yo creo que la Biblia es clara que en su vida no está aprobado para servir, no se moleste. No se vaya de la iglesia. No salga y tire la puerta. Entienda que es Dios el que aprueba y desaprueba. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Mire lo que dice al final. Dice, así hablamos, versículo 4, no como para agradar ¿quién? A los hombres, sino que a Dios que prueba ¿qué? Nuestros corazones. ¿Quién prueba nuestros corazones? Dios.
Hay un versículo bien lindo en Hechos capítulo 13, versículo 2, cuando la iglesia pide buscar hombres de Dios. Y Pedro dice, bueno, busquemos hombres de Dios que estén llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando también vemos allí en Hechos capítulo 13, versículos capítulo 6, esa la toman los diáconos, pero en Hechos capítulo 13 también hay un hecho que es cuando separan a Pablo y a Bernabé. ¿Y quién hace esa separación? Dice que el Espíritu Santo le habla ¿qué? A la iglesia, a los ancianos. Entonces, ¿a mí quién me habla para saber si debo o no apoyar un servicio? El Espíritu Santo. No mi experiencia, no mi apreciación, sino es el Espíritu Santo que pone una sensibilidad a aquellos que somos parte de ancianos de la iglesia para decir, hermano, no estás preparado, no estás listo, porque tu corazón lo ha probado Dios y sabemos que no es así. Es Dios el que prueba. Entonces Pablo está diciendo, aquí hay unos requisitos claros. Dios prueba tu corazón. Versículo 4 en la parte B dice, no como para qué, agradar al hombre, sino a quién. Todo el que sirve aquí tiene que venir para agradar a quién, a Dios, no a los hombres. Hay que tener mucho cuidado porque fácilmente caemos en la tentación de que nos alaben y nos glorifiquen y nos feliciten por el trabajo que hacemos. Y este trabajo es para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Una de las cosas que más le pesa en el corazón al pastor y a su familia con mi esposa es cuando tenemos que tomar decisiones de disciplina o decisiones claras de la iglesia. Y siempre nos hacemos la pregunta es, pero si le decimos al hermano y se pone bravo, o sea, ¿qué hacemos? Y siempre vienen estas palabras a mi corazón, yo vengo a agradar a ¿quién? A Dios, no a los hombres. Yo no puedo hacer concesiones bíblicas para mantener la iglesia feliz y contenta en un pecado. Si lo hago, estoy cometiendo un pecado de agradar a los hombres y no a Dios. ¿Eso cuesta, hermanos? Claro que sí. Cuando el pastor toma estas decisiones, quienes se van hablan muy bien del pastor. Todas las semanas, y a veces tengo las orejas rojas, porque tengo que agradar a Dios. Son decisiones que tomo en oración, que tomo en consejo del Señor, pero hay que tomarlas. Son dificilísimas, hermanos, pero es muy claro que yo tengo que agradar a Dios y no a ¿quién? A los hombres. No puedo mantener un rebaño feliz pero lleno de pecado. No se puede. Tengo que mantener un rebaño puro, porque el pastor de los pastores un día vendrá por este rebaño puro, y tiene que ser de esa manera. La posición de disciplina del pastor en esto es muy difícil, pero es la gracia de Dios que nos permite hacerla. Sigamos avanzando. Entonces, un buen siervo es aprobado por Dios. Un buen siervo no agrada al hombre, sino agrada a Dios. Ahora, yo decía esta mañana muy claramente, pastor, no me saludaron. Bueno, ¿usted viene a saludar o a que lo saluden? Venga a saludar. No venga a que lo agraden, sino a agradar a ¿quién? A Dios. Venga a mirar qué hay, qué necesidad, en qué puedo servir, qué puedo hacer. Sí. Ahora, sé que las personas nuevas, claro, necesitan de nuestro amor, pero ya estoy hablando a los viejitos de la iglesia, a los que ya comen carne, a los que ya son antiguos, a los que no hay que empujar, sino hay que detener y decirle, hermanos, muy bien tu actividad. Hermanos, no hay que agradar al hombre, sino a ¿quién? A Dios. Cuando usted viene a la iglesia, cuando cruce esa puerta y dice, Señor, vengo a adorarte, vengo a glorificarte, vengo a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Sigamos, versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Un buen siervo nunca usa palabras lisonjeras. Es decir, son palabras que deleitan a otra persona, que la adulan, ¿sí? Es una alabanza exagerada para conseguir algo. Generalmente es para conseguir algo. Y eso, Pablo dice, tenga mucho cuidado con esas palabras lisonjeras, porque eso brota del proceso de la carne, no es espiritual. Y hay que tener mucho cuidado con eso de usar palabras lisonjeras. Un buen siervo solo usa la palabra de Dios, punto.
no puede usar otras. Ahora, tenemos un grave problema, es que las palabras lisonjeras también se usan mucho desde el púlpito. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hablar del infierno ya no es común desde el púlpito. No, pastor, te habla del infierno y la gente no le vuelve. Hablar de santidad, no, pastor, porque es que la gente está haciendo su mejor intento. No hable de santidad. O hablar tal vez de servicio. No, pastor, porque es que la gente ya vive en otro mundo y otras situaciones. Y el púlpito ha servido de usar palabras, ¿qué? Lisonjeras. Tú puedes, tú eres bueno, haz tu mejor esfuerzo. Tú eres el hijo del rey y como hijo del rey mereces tener lo mejor. Y como hijo del rey tú necesitas tenerlo todo. Y como tú vienes a la iglesia mereces, escúchelo, mereces tener bendición. No, nosotros no merecemos nada. ¿Sí lo sabía? ¿Sabe cómo nos amó Dios? Por gracia. ¿Qué es gracia? Un amor y un regalo no merecido. Entonces el púlpito se convierte en lisonjero. ¿Sí lo han escuchado? Y aleluya, amén, no te va a pasar nada, todo muy bien. Y vienen esas palabras lisonjeras como siembra, ven y siembra en la iglesia, el Señor te va a dar mucho más de lo que siembras. Palabras lisonjeras que adulan tu carne y te llevan a pensar que Dios es un medio para un fin. Eso es lo que venden muchas iglesias, y lo digo con sinceridad y lo he escuchado. Usan a Dios como un medio para un fin. No, Dios no es un medio. Dios es el creador, el Señor de todo, al cual yo debo darle honra y gloria y tener y entender que su soberanía está sobre todo y sobre todas las cosas. Punto. Mucho cuidado con las palabras lisonjeras. Y el día que yo diga una palabra lisonjera desde el púlpito, me bajan del púlpito, autorizados. Porque solamente tiene que usarse la palabra de Dios. ¿La Biblia habla de infierno? Sí. ¿Habla de santidad? Sí. ¿Habla de pecado? ¿Habla de una santidad progresiva en la vida del creyente? Sí. ¿Que tenemos que estar vestidos de Cristo? ¿Que tenemos que tener la mente de Cristo? ¿Que combate en nosotros la carne, pero que tenemos poder en el Espíritu Santo para no dejarnos dominar de la carne y ya no estamos bajo la ley del pecado? Claro que sí. Que la iglesia tiene que entender que es un modelo maravilloso y preparado, porque un día vendrá Cristo por su iglesia, que es su novia o desposada en ese sentido. Mucho cuidado con eso, con palabras lisonjeras. Pablo dice, yo no vine con ustedes con eso, ni a adularlos, ni a decirles, no, tranquilo, todo, no. Pablo dice, no. Ahora, que usa bien la palabra de Dios. Sigamos. Porque, versículo 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos, ¿qué? Avaricia. Pablo dice aquí algo muy interesante, porque ustedes me dirán, pero pastor, ¿por qué avaricia? Bueno, porque resulta que en esa época había muchos filósofos y muchos maestros y falsos maestros, y resulta que la gente, los filósofos tenían la gran costumbre de enseñar, pero de cobrar, y cobraban duro, fuerte, con IVA incluido, con todo, y de tal manera que Pablo dice, no es con avaricia. Pablo dice claramente, claro, yo soy un apóstol, sí. Y Pablo dice, claro que sí, y ustedes me deben honrar y dar porque soy el último de los apóstoles. No es la posición de Pablo. Pablo no llega en esa actitud de avaricia diciendo, bueno, yo soy un apóstol y como apóstol tengo el derecho y ustedes la obligación de darme. En ningún momento está eso en la Biblia. Pablo llega al contrario, de decir lo siguiente, la iglesia no es, y voy a decir algo que suena como duro, pero Pablo está diciendo, no sean avaros, es decir, la iglesia no es un lugar de oportunidades de negocio. La iglesia es la oportunidad de servir a Cristo. Muchos usan la iglesia como apalancamiento para hacer cosas de negocio, es decir, avaricia, ganancias deshonestas. Hace poco
tuve una conversación con una persona, no es de la iglesia, me pedía un consejo. Pastor, ¿qué hago? Que es que yo fui a tal lugar y me robaron. ¿Y quién lo robó? El pastor. Pero, ¿qué hiciste? No, él me dijo que sembrara, que allí, que abajo, que arriba, y yo le entregué mis ahorros y no digo el valor. ¿Y qué pasó? No, pues no, ahora me lo negó y que yo no le entregué nada porque eso es de Cristo. ¿Me entiende? Avaricia, ganancias deshonestas. Y Pablo dijo, yo no he venido en esa actitud, no he venido a quitarles, sino a traerles algo, la vida eterna, el evangelio. Nada más. Pablo dice, ese soy yo. Y Pablo está diciendo, yo les traigo el evangelio. La iglesia debe ser un lugar no de avaricia, no de oportunidades de dinero, no mirar cómo de pronto tumbo a un hermano. Porque hay cristianos sinceros e inocentes. Yo los conozco. Pastor, y yo le presté a un hermano y esto y qué, pero no. ¿Y cuánto te debe? No tanto, mi hermano. ¿Y cuánto tiempo hace, cuánto que estás cobrando? Hace un año, pastor. Bueno, esperemos que venga Cristo, porque esa plática se perdió, hermano. Nada que hacer. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo un principio mío y bíblico de la iglesia. Alguna vez me dijeron, pastor, présteme plata de la iglesia. Nunca. ¿Qué necesitas? Pastor, necesito para comer, para esto. Listo, esto es una ofrenda. Damos ofrendas, pero nunca prestamos dinero. ¿Le queda eso claro? Porque eso se convierte en una oportunidad de negocio y se vuelve un tema de avaricia, y estamos trayendo el tema de pereza, y eso, bueno, ahí les pongo la cola larga en eso. Hay que tener mucho cuidado. Claro, hay hermanos en necesidad y la iglesia no puede cerrar su mano, no, pero seremos sabios en hacerlo en ofrenda. En ofrenda, nunca piensen en eso. La iglesia no es una oportunidad de negocios, es una oportunidad de servir. Pablo dice, no he sido avaro con ustedes. Mira el versículo 6, avancemos. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de ¿qué? De Cristo. Pablo dice, no busco la gloria de ustedes, no busco que ustedes me adulen. Y Pablo dice aquí, yo no hablo de mis títulos, yo no hablo de mis logros, yo no hablo que me adoren, me enaltecen. Uy, llegó Pablo. Ahora pregunto como iglesia natural, si a Pablo entrara por acá, ¿qué haríamos todos? Mi sensei. Wow, Pablo, está Pablo. Y Pablo dice, no, espera. Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fui casi un abortivo, casi una pérdida. Y aún más, yo soy el más pequeño y el de los pecadores, el primero. Pablo está diciendo, cuidado porque la honra y gloria es para el Señor. Ahora, no hay que confundir eso en que al pastor y a los ancianos de la iglesia no se les dé respeto. Claro, merece respeto el pastor o el pastor que esté o los ancianos. ¿Merecen honra? Claro. ¿Merecen amor? Claro. La Biblia dice que hay que sustentarlos, por supuesto, que estar bajo sujeción de ellos, claro que sí. Pero Pablo dice, yo no busco la gloria de ustedes, es decir, no busco la gloria que me enaltezcan, pero que sí me respeten y que me muestren amor como el amor de Cristo. No confundamos esas dos cosas porque es muy importante. Tiempo atrás tuve una experiencia, y qué pena decirlo y hablarlo de esa manera, pero en una iglesia y el pastor y la gente lo adoraba. Y lamentablemente pasó algo, el pastor y se fue y la iglesia se acabó. Entonces me dicen, pastor, ¿qué hacemos? Yo le dije, pero porque es que a él lo adorábamos y a él lo adorábamos y a él lo adorábamos. Y Cristo, sí, también lo queremos. A ver, ¿entiende? El tema no es adorar al hombre, pero hay que honrar a su pastor, hay que amarlo. No estoy hablando de Mauricio Beltrán, estoy hablando de su pastor, el que esté, honrarlo, amarlo, sujetarse a él, presentarle respeto, claro que sí, pero nuestra adoración es Cristo. Yo no morí en la cruz por ninguno de ustedes, pero Cristo sí. Y el día que su pastor esté por X razón o Y razón, esta iglesia tiene que seguir, porque ustedes ¿a quién adoran?
al de la cruz, al Dios hombre, no a mí. Pablo está diciendo aquí claramente: yo no busco la gloria de ustedes, porque la gloria del hombre es efímera y traicionera. ¿Cuántas iglesias y cuántos hermanos? Yo son experiencias de muchos años de pastorado. Mucha gente, pastor, a mí me engaña ese pastor aquí, arriba, abajo, y vienen dolidos, quebrantados, y uno, para restaurar sus corazones es muy difícil, porque recobrar la confianza en una iglesia y en un liderazgo es muy difícil. Y la gente viene recelosa y viene pero aquí y allá. Eso es muy difícil porque el daño es muy profundo. Pero ¿sabe quién hace eso? Satanás. Satanás sabe que si cambiamos nuestro propósito y nuestro objetivo, se daña la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea el que sea. Sigamos. Pablo dice aquí, mire la segunda parte del versículo 6: no buscamos de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo dice aquí claramente que no es una carga de la iglesia, que él no quiere ser una carga. ¿En qué sentido? Pablo dice: yo no quiero que sea una carga económica. Y eso es lo que está diciendo en el contexto que estábamos dentro. Si ustedes quieren darme algo, bienvenido, pero no estoy exigiendo nada. No quiero seros una carga, porque no quiero decir: es que toca dar. Pablo está diciendo: no, es que me nace dar por una convicción. Pablo está diciendo también que no quiere ser una carga emocional para ellos. Y Pablo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, un siervo no puede ser de doble ánimo. Tiene que ser alguien constante y no puede tener una carga emocional. Ahora, no estoy diciendo que algún hermano no tenga una situación emocional y estemos como pastor asesorándolo, pero cada 8 días. Como complicado, ¿cierto? Es una carga. Algo pasa en su vida espiritual. Hay algo que no está haciendo en su vida diaria. Hay algo que no está haciendo en su oración y en su intimidad con Cristo. De tal manera que yo no puedo ser una carga emocional en la iglesia, sino parte de la solución emocional de la iglesia. Y por último, Pablo dice: yo no quiero ser una carga en carácter. Ya que voy. Hay hermanos que tienen un carácter difícil. Y para mantenerlos en balance hay que cogerlos a veces con pinzas. Hermano, le gustó, hermanita, le gustaron las flores, tan preciosas. Ay, gracias a Dios. Porque me arma la de Troya, porque dice que esas flores no duran sino 5 días, y cómo comprar eso es perder plata y bla bla. ¿Me entiende el ejemplo? Pablo dice: yo no quiero buscar la gloria, pero no quiero ser carga de nadie, ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en mi carácter. Quiero ser un siervo que sirva. ¿Me entiende? Un siervo que sirva, que sea útil para la iglesia. Creo que hablábamos tiempo atrás y decía que ya abarcar todo es muy difícil para el pastor, pero gracias para muchos que están asumiendo ese rol de poder solucionar ciertas situaciones propias de la iglesia, y eso es maravilloso. Terminemos esta mañana acá cuando dice que Pablo en la parte B del versículo 6 dice ahí: ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiésemos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo está diciendo: mire, ustedes pueden darme, pero yo soy una persona que trabajo. Vamos a cerrar esta mañana con 1 Corintios 4:12. Todo esto Pablo habla en primera persona porque está hablando de un siervo. Y hay mucho por hablar y seguiremos hablando, escudriñando. En esta mañana cerramos acá. 1 Corintios capítulo 4, vayan conmigo. Versículo 11, cuando Pablo está hablando acerca de su ejemplo apostólico, y dice: hasta esta hora padecemos hambre. ¿Pablo padeció hambre? Pero espere, pastor, pero luego no es un creyente salvo. Sí. ¿Y no fue el apóstol de los gentiles? Sí. ¿Y acaso vía a Damasco Cristo no se le apareció? Sí. ¿Y acaso no era un hombre poderoso en palabra de Dios? Sí. ¿Pero tuvo qué?
tenemos sed, habla en plural, y estamos, está hablando literal, no está hablando en algo espiritual. ¿Somos qué? Y no tenemos, ¿lo entiende? ¿Esas son palabras lisonjeras? Esas son palabras de una realidad absoluta, diciéndole: el que ama a Cristo, tome su cruz y sígale. Tome su cruz. Vi ayer un anuncio de los jóvenes y predica el evangelio. Me encantó eso. Pablo está diciendo eso, pero mire lo que dice en el versículo 12: nos fatigamos. ¿Sabe qué significa la palabra fatigarse? Cuando usted ya tiene la lengua afuera, para que me entienda, ¿cierto? Eso es fatigado. Pero dice Pablo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Wow, pastor, ¿cómo así? ¿Pablo tuvo que trabajar? Sí, hasta la fatiga. Y luego termina el versículo: y nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y ¿qué? Y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El versículo que para mí es este momento que quiero ponerlo en contexto con primera atención, es que Pablo está diciendo: yo no quise ser una carga para vosotros, porque si tengo que trabajar, lo hago hasta la fatiga. No me es carga, no me es problema, porque el creyente, el que no trabaje, que no coma. No puede haber pereza. Tenemos que ser diligentes, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Pablo fue un ejemplo. Por eso Pablo pudo decir: yo no fui carga para vosotros. No puede decir que como los filósofos que llegaban y pedían platica, sino Pablo dice: ¿quién de ustedes me acusa de que fue una carga para vosotros? ¿Y qué dijo la iglesia de Tesalónica? Ninguno, Pablo, absolutamente nadie. Pablo dice: yo he trabajado hasta la fatiga. Un siervo de Dios, ¿qué hace? Trabaja. ¿Y Dios bendice el trabajo? Amén, claro que sí. Vamos a parar esta mañana porque vamos en el versículo 6, tenemos que ir hasta el versículo 20, pero es precioso. Pero quiero adelantarles algo. Estamos revisando el siervo modelo. ¿Qué es un siervo modelo? ¿Qué es servir realmente? A veces pensamos que servir es simplemente coger una bandeja y salir a hacer cosas. No, servir tiene una profundidad absoluta que es lo que estamos estudiando. Y espero que todos los que sirven en los diferentes ministerios no se pierdan esta serie de estudios, porque nos anima, nos desafía a presentar: ¿verdaderamente estoy sirviendo al Señor o a los hombres? ¿Soy avaro? ¿Soy lisonjero? ¿Predico el evangelio? ¿Realmente mi corazón está con el Señor? Que así sea. Cierren sus ojos esta mañana. Quienes me visitan esta mañana y visitan a la iglesia, y quienes aún dicen: pastor, pero esto de servir nunca ha sido en mi vida, no conozco de esto. ¿Cómo es servir? Yo solo quiero decirle que hay alguien que le amó hasta la muerte, muerte de cruz, y un día decidió por voluntad propia venir a este mundo, dejar su trono de gloria, vestirse de humanidad, venir a buscar lo que se había perdido, y vino a servir y no a ser servido. La única manera que usted pueda entender cómo es servir es que tenga a Cristo en su corazón. Nuestro mayor ejemplo de servicio y de amor entrega fue el Señor Jesucristo. Pablo lo entendió claramente: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, hoy es el día de salvación. Hoy le invito a que usted abra su corazón y le diga al Señor: ven a mi vida, reconozco mi pecado, reconozco, Señor, que mi vida ha sido un desorden total, no tengo propósitos, he tenido pensamientos suicidas, tengo una vida que simplemente es por vivir, no encuentro un propósito claro, pero Señor, entiendo que ahora tú puedes darme un propósito y una vida eterna. Y yo quiero, Señor, recibirte en mi corazón y decirte que seas mi Señor, mi Salvador. Y ahora, Señor, yo quiero servirte. Quiero servirte como Pablo pide que te sirvamos. Lo que yo he hecho hasta el día de hoy es servirme a mí mismo, a mi carne, a mis propósitos, a mis propios deseos. Me he servido a lo que yo quiero y he logrado una estabilidad tal vez
laboral, o tal vez una estabilidad emocional, o tal vez una estabilidad económica, pero ¿sabes? Y el día que mueras, ¿ya pensaste en tu estabilidad eterna? La única persona que lo da es Jesucristo. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Señor, tu palabra es maravillosa, es extraordinaria, eres el Dios de la Biblia. Señor, tanto por decirnos, Señor, permítenos tener un corazón afable y sensible a tu mensaje. Señor, si hasta hoy te he servido de mala gana, por obligación, por gloriar a los hombres, por una apariencia, perdóname, Señor. Vuelvo a ti con un corazón contrito y humillado. Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y quiero hacerlo, Señor, en tu carácter, en tu voluntad, en la forma que tú quieres, con la humildad y el amor profundo con que tú lo haces conmigo cada día. Quiero servir a la iglesia donde tú, Señor, me has puesto, la que tú compraste con tu sangre preciosa. Quiero servirte, Señor, con fidelidad, con entusiasmo, con diligencia, con amor, con humildad, sin ser lisonjero o avaro, ni buscar la gloria de nadie, Señor, sino simplemente decirte que mires mi corazón sincero, porque tú lo hiciste todo por mí, Señor. Dame la fuerza, el valor y la salud para seguir sirviéndote, Señor, hasta que el día que tú vuelvas por esta iglesia. Y qué lindo, Señor, que el día que vengas por nosotros nos encuentres en tu casa sirviendo. Que así sea, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Que la gracia del Señor y su amor esté sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.